Hola, mis queridos amigos y hermanos. Nuevamente estamos aquí para estudiar la palabra del Señor. Palabra importante, necesaria, fácil de comprender si nos interesamos en ella. Por supuesto que al leerla esperamos que usted haya orado pidiéndole al Señor discernimiento, comprensión y sobre todo una enseñanza que le permita aprender. Qué bueno conocer al Señor. Qué bueno saber de sus virtudes, de sus atributos, de sus intereses por cada uno de nosotros. Importante pues que nos interesemos por la lectura, por la investigación, por el escudriñar la palabra del Señor. Hoy traigo un tema que he titulado La desocupación atrae la peor incursión. La desocupación trae la peor incursión o atrae la peor incursión. Es que la Biblia nos presenta al hombre como un ser que tiene un corazón, el cual debe estar habitado. Cuando hablo de corazón, significa ese espacio donde se aloja el Espíritu de Dios o los espíritus ajenos a Dios, los enemigos del hombre. Pareciese ser, y como lo vamos a ver, es que el corazón es como una habitación donde debe estar ocupada y donde debe alojarse a quien nosotros decidimos que esté allí, en medio de nosotros, habitándonos. Y esto es fundamental que lo entendamos. La desocupación, pues, es la desocupación del corazón, de ese espacio donde debe estar o Dios o los espíritus malos. Debemos aprender eso. Y en este pasaje, pues, es claro cómo el Señor Jesucristo trata este tema tan importante. Primero, se fue el mal inquilino. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 43, nos dice el Señor Jesús así: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Observemos cómo el Señor Jesucristo plantea este tema de una manera muy ilustrativa, conforme a la introducción que hemos hecho. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, se entiende pues que este ser que atormentaba, que agobiaba, que lo instrumentaba hacia el mal, salió. Sabemos por conocimiento bíblico y también por los estudios del comportamiento humano que el hombre o la mujer pueden actuar bien o mal. Pueden tener una vida santa o una vida inmunda o una vida demoníaca. Y tenemos que aprender también que cuando el espíritu malo, que es lo que nos presenta el tema, sale del hombre, quiere decir que por alguna razón este espíritu huyó de allí, salió de allí. ¿Por qué salió? Pues es porque esta persona o quien lo poseía se está interesando en las cosas de Dios. Buscó a través del arrepentimiento y a través de la petición del perdón de sus pecados, quedó limpio, quedó deshabitado. Salió el demonio.
cuando sale del hombre, lo presenta al Señor Jesús. Salió ese espíritu del ser humano, de aquel, repito, que está buscando las cosas de Dios o que ora pidiéndole a Dios que lo cambie, que lo transforme. Y aquí este espíritu, al verse atomizado por alguien que está buscando de Dios, pues huye de la presencia del ser. Hay que pensar también, cuando hablamos de la vida pecaminosa, de las conductas malas o pecaminosas, que la Biblia nos presenta un cuadro, o 2 o 3 cuadros, de cómo es el comportamiento. Veamos unos textos que nos ayudan a comprender ese tipo de comportamientos que los produce quien está dentro, quien lo genera, ese ser maligno, y que por él el ser humano es instrumento del maligno o de los malignos. Los quiero llevar al texto de Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Gálatas 5, del 19 al 21. Y es la manera en que el apóstol Pablo nos habla acerca del comportamiento humano, del comportamiento carnal del ser humano, que no tiene la más mínima intención de hacerle bien a la gente. Y también podríamos decir que no tiene la intención de hacerse el bien, porque todas las cosas que vamos a leer afectan a quien las emite, a quien se comporta de esta manera. Dijimos que Gálatas capítulo 5, versículos del 19 hasta el 21. Leo para ustedes. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Esta lista corresponde a las obras de la carne y las manifiesta quien no tiene nada del temor de Dios, del deseo que Dios cambie sus vidas, de aquel que vive la vida totalmente desorientado o desorientada, que no entiende que todas estas cosas le destruyen y destruyen a otros. No, vive en la carne, es decir, vive la vida terrenal haciendo lo que, como se dice, se le da la gana, sin disciplinas, sin prevenciones y sobre todo sin medir consecuencias. Este tipo de comportamientos son instrumentados por quien está adentro, por el inquilino ese malvado, inmundo que está adentro. Ese es el que propone que se haga estas cosas, que se piensen en estas cosas. Y entonces el ser humano es una víctima o es, como dijimos, es quien le obedece a Satanás para comportarse de esta manera. Hay otro texto que quiero leer también, que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, y miren lo que nos
habla la palabra de Dios en este caso. Capítulo 21, versículo número 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En este libro de Apocalipsis presenta también unas facetas o unos comportamientos de aquellos que tienen al ser, aquellos que tienen en su corazón quien los instrumenta para el mal, quien los usa para hacer daño y para hacerse daño. Estos comportamientos que son comunes en muchas personas, podemos decir que quienes los exteriorizan o quienes los practican no son conscientes de todo el mal que reciben y todo el mal que hacen. Porque este ser inmundo, perverso, malo, satánico, los hace ser inconscientes. No les permite reflexionar, no les permite analizar ni cuestionar sus conductas y por eso lo hacen. Ese ser, cuando sale de la persona, es interesante el que desocupe ese corazón. Y lo desocupa quizá pensando que debe huir porque hay alguien que busca de Dios. Ese alguien está buscando de Dios. Está buscando ser alguien diferente. Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué sale este espíritu inmundo? Porque quien lo posee, la persona que lo posee, está buscando de Dios. Está buscando una nueva vida. Ha sido tocado por el Espíritu Santo o tocado por la lectura de la palabra de Dios o tocado por alguna predicación que ha escuchado. Dios tiene en su mente rescatar a ese pecador, a esa pecadora, y le habla para que deje de vivir como lo está haciendo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Redarguir, reprender, corregir. Y entonces este espíritu inmundo sale. Sigue diciendo el texto de Mateo 12:43. Anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Sí, este espíritu busca en quién incursionar, a quién habitar, y da vuelta y mira, y no dejando de pensar en aquel que le tenía, en aquella habitación que ha quedado desocupada. Y si está desocupada, ¿por qué no pensar en regresar? ¿Por qué no pensar en volver? ¿Por qué no llegar hacia aquel que está allí sin la ocupación? Y repito, la ocupación o es de Jesús, o es de Satanás, o es de los demonios. El corazón del hombre debe estar ocupado, o Dios o los espíritus inmundos. La pregunta es, ¿a quién tienes en tu corazón? ¿Está el Espíritu de Dios? ¿Está Cristo Jesús? ¿O están los demonios? ¿O está vacío? Que queda vacío porque andas en la búsqueda de una mejor vida. Dios te ha hablado. Tú has aprendido en las Sagradas Escrituras que si en tu corazón no mora Él, podrá morar Satanás o mora Satanás.
Veamos lo que hace este inquilino que salió y que piensa en regresar. Versículo 44, Mateo 12, 24. Mateo 12, 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Interesante, pues, la mentalidad de este espíritu inmundo. Llega a la casa que está vacía, que no logró entender que debía llamar al otro inquilino, o sea, el Espíritu de Dios, o sea, la presencia del Señor, y la encuentra arreglada, adornada, especial, como para recibir a otro inquilino. Como no llamó al Señor, como no buscó del Señor, como no siguió la vida cristiana, pues su habitación quedó bonita, quedó arreglada, quedó esperando que algún inquilino volviera a ella. Qué triste cuando una persona conoce el Evangelio, conoce de Cristo Jesús, pero no lo invita a morar en su corazón. No le invita a ser su Señor. No le invita a tomar posesión de su corazón y de su ser. Qué triste cuando una persona no entiende eso, que en su mayoría, podríamos decir, lo hacen. Mucha gente conoce el Evangelio. Mucha gente conoce de la salvación, de la redención, de la vida eterna. Mucha gente conoce lo que hace Cristo Jesús por cada uno cuando está dentro, cuando es el Señor. Mucha gente sabe que el Señor Jesucristo puede venir al corazón y cambiarle la vida, pero no toma la decisión de invitarle, de decirle, Señor, entra a mí. Señor, yo quiero que tú habites en mí, que esa es la frase más importante y como segundo paso que debe hacer cada uno cuando conoce de Dios, cuando conoce de Cristo Jesús. Esa es la petición que espera el Señor que se haga para que Él entre al corazón. No basta pedir perdón, no basta arrepentirse, no basta desear tener una vida diferente, si no se invita a Cristo Jesús a hacerlo desde adentro. Óigase bien, Jesucristo da nueva vida, Jesucristo posee el corazón, Jesucristo es el que genera comportamientos totalmente cambiados. Quien tiene a Jesucristo en su corazón tiene un giro de vida, de comportamiento, de pensamiento, de sentimientos, 180 grados. Cambia totalmente. Y ahí se cumple la propuesta del Señor Jesús. Ser nueva criatura. Y eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. El apóstol Pablo se convenció de eso, de invitar a Jesucristo al corazón para que Él viviera en Él. Y lo confiesa, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es una frase que nos enseña acerca de la presencia interna, que la presencia íntima del Señor Jesús, en quien ha comprendido que es necesario que el nuevo inquilino del corazón sea Cristo Jesús. Él lo entendió y por eso lo dijo, lo enseñó y lo promulgó ante aquellos que podían estudiar las Sagradas Escrituras. Pablo, pues, entendió eso y en el transcurso de su vida encontró que en verdad él era de Cristo Jesús, que ya no habitaba o habitaban los demonios en él, que lo hacían un religioso empedernido, abusivo, agresivo también,
que andaba pensando en que su religión era la perfecta, era la mejor, y por eso combatía a todos aquellos que eran contrarios a sus creencias, inclusive llevándolos a la cárcel y a la muerte. Este hombre estaba ciego, este hombre estaba poseído de este ser inmundo o de seres inmundos. Pero cuando Cristo llegó y se presentó ante él le recibió en su corazón. Él le pidió que entrara a su corazón y fuera su Señor. Y por eso el apóstol Pablo cambió 180 grados. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué cambio tan radical, ¿no? En Pablo. Y qué cambio tan radical en cada persona que hace esto, que invita a Jesucristo a morar en su corazón. Que Jesucristo sea su Señor, su Salvador. El demonio decide regresar a quien está vacío, a quien no ha pedido al Espíritu Santo venir a su corazón. Hay una cita muy interesante que dice allá en Juan capítulo 1 versículo 12. Quiero leerles para ustedes esa cita. Mas a todos los que le recibieron, óigase bien, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron. Es que recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador es dar ese segundo paso después de pedir perdón, después del arrepentimiento. Ese paso hay que darlo porque si no el corazón se queda vacío y corre el riesgo de que ese espíritu regrese. Porque en verdad, cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos perdón al Señor, nos limpia, por supuesto. El Señor Jesucristo lo hace, nos limpia. Y es como limpiar la casa. Y las oraciones y la alabanza al Señor y el estudio de la palabra es como adornar ese corazón, ese espacio vacío, adornarlo. Ya está limpio, ya está organizado por Cristo Jesús. Pero si no se recibe, si no se pide su presencia, entonces queda vacía, vacía, muy bonita, muy adornada. ¿Qué pasa cuando ese espíritu inmundo ve a esa persona? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué se le ocurre a ese espíritu inmundo? Veamos lo que hace. El inquilino y sus amigos incursionan para lo peor. Mateo 12:45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto hasta allí. ¿Qué hace Satanás cuando sale de un corazón que ha buscado de Dios, pero no tiene a Cristo en su corazón? Va y trae otros espíritus y la condición de la persona es peor. Lo hemos visto, que muchas personas que han ido a la iglesia, que oran, que se han arrepentido, que han buscado el perdón del Señor, pero no han invitado a Cristo a su corazón, se vuelven más terribles, sus conductas son peores y sus pecados son más terribles. Sí, sus pecados son más agobiantes, sus pecados le llevan a la cárcel o a la muerte o a un sufrimiento terrible o a un sufrimiento agobiante. Eso hace el demonio.
El demonio es perverso, es malo. Siempre está pensando en incursionar la vida de aquellos que, teniendo el corazón vacío, quieren hacerle daño, quieren destruirle ahora sí. ¿Qué podemos decir como conclusión de este mensaje? Es bueno comprender las Sagradas Escrituras. Es bueno estudiarlas, como dije al principio. Es bueno escudriñar las palabras que Jesucristo dejó y están escritas para que todos podamos leerlas y comprenderlas sobre todo. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, el Señor Jesucristo nos enseña y también nos hace la gran invitación que es la conclusión de este tema. Dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No hay cosa más interesante que comprender las Sagradas Escrituras. Entraré a él. Esa es la parte que quiero explicar un poco más. Entraré a él. Observemos pues que el Señor Jesucristo quiere estar dentro de nosotros. Quiere ser nuestro Señor desde adentro. Quiere compartir con nosotros. Dice: y cenaré con él y él conmigo. Habrá un compañerismo no desde afuera, sino desde adentro. Habrá una comunión con el Señor Jesús. Eso es lo que Él quiere. Todo el ser humano tiene a Dios a su alrededor, pero no todos han invitado a Jesucristo a morar en su corazón, a ser su Señor. Y el propósito de este mensaje es ese. La aplicación de este mensaje es invita a Jesucristo a morar en tu corazón para que el maligno no te invada, no siga actuando dentro de ti para tu mal y para hacerle el mal a otros. Sí, arrepiéntete de tus pecados. Sí, pídele perdón a Dios. Pero el paso siguiente es: invita a Jesucristo a morar en tu corazón. Dile: Señor, ven a mí, mora en mí. Sé tú mi Señor. Sé tú el que me guías, el que me hace dar una vida especial. Invítalo, que es mi recomendación especial para ti en este día. Haz una oración y dile: Señor Jesús, ven a mi corazón. Sé tú mi Señor, sé tú mi Dios. No quiero estar poseído de aquel o de aquellos que me han usado para mal. Haz la oración y entonces te librarás de aquellos que estuvieron en ti, pero que ya no volverán a ti. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Y no olvides, escríbeme al WhatsApp 313-827-8343. Escríbeme y te aconsejaré, oraré por ti y estaré en comunicación contigo. Dios te bendiga.